Hola, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Adrián Danilo Tigreros, estudiante de Ingeniería Industrial, y para este curso de Sistema de Transportes haré la presentación de la fase. Sistemas de transporte. El transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros y cargamentos mediante la utilización de una aeronave. La característica que mejor define este modo de transporte es que no necesita una pista de superficie durante todo el trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte en que no tienen barreras físicas y su ventaja es muy importante, su rapidez entre las distancias. Una de las ventajas es el transporte más rápido que existe y por lo tanto es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante. No hay barreras físicas. Gracias a esto se posibilita realizar un viaje sin interrupciones, escogiendo la ruta más corta y directa a través de los mares y montañas. El de fácil acceso, ¿por qué? El transporte aéreo puede transportar mercancías que no son fáciles o accesibles. Por otros medios de transporte no lo podría hacer. Adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de largas distancias. Características. A diferencia de los comerciales, los aviones de carga suelen estar provistos de las puertas de mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. Hay en unos casos que también se transportan hasta otros aviones dentro de otros aviones más grandes. El fuselaje es más ancho que el de los aviones comerciales o mixtos, al aumentar el volumen de carga y permitir la entrada de carga voluminosa. Amplio número de ruedas, para posibilitar el aterrizaje a pistas no preparadas o optimizadas. Puede ser una pista de emergencia, un aterrizaje de emergencia. Ubicación de ala a mayor altura, para permitir la entrada de mercancía también por la parte trasera. Disponen de varias puertas de entrada de mercancía para facilitar su acceso y la exposición de las cargas óptimas. Una de desventajas, muy costoso económicamente, es el medio de transporte más caro. Incierto, el transporte aéreo está condicionado en gran medida por las condiciones climáticas, la nieve, la lluvia, niebla, etc. Pueden causar la cancelación de los vuelos programados y la suspensión del aéreo servicio. No es apto para mercancías baratas y de gran volumen debido a su limitada capacidad y volumen. Restricciones legales. Muchos países tienen restricciones legales e intereses de su propia seguridad. Ahí donde vemos todas las aduanas en cada aeropuerto y en cada país. Transporte terrestre. Trata de medio más utilizado en el mundo para el traslado de su mercancía, pasajeros, personas, cargas. Es aquel que se realiza en carreteras abiertas con un vehículo a fin de transportar bienes. Este servicio permite un intercambio entre proveedores cualquiera del mundo de forma rápida y flexible, por lo tanto es un motor fundamental de la economía del país. Las características. Su principal característica se encuentra en la flexibilidad que le permite llegar prácticamente a cualquier destino, sea pueblo o vereda o almacén o bodega, con vehículos adaptados en cada de las necesidades, su rapidez, agilidad de respuesta, su sencillez de uso y facilidad de combina con otro medio de transporte para formas de restricciones comunales. Y además digamos que es un transporte económico. Las ventajas de es uno de los medios más baratos que existe, como hemos mencionado antes, un servicio de puerta a puerta, lo que es más eficaz. La flexibilidad a la hora de pactar precios, horarios y entregas es el medio más utilizado. ¿Y cuáles son las desventajas? Es uno de los medios más contaminantes. En cuanto a capacidad, no puede competir con los demás medios. Congestión del tráfico, medio limitado por las restricciones que existen dentro de la carretera. Transporte marítimo. El transporte marítimo es el que soporta mayor movimiento de mercancías tanto en contenedor como graneles secos o líquidos. Las características. En el ámbito mundial es el más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancía, tanto en el contenedor como en graneles secos y limpios a través de toda la zona marítima.
¿Qué ventajas tiene? Relativamente flexible y variedad de rutas en todo el mundo. Capacidad que permite cargar grandes dimensiones y pesos a grandes distancias. Continuidad de operaciones. No se ve afectado por fenómenos de estacionalidad. De pronto cuando hay mareas altas, igual pues se retrasa un poco, pero igual llega muy rápido a la mercancía. Costos relativamente bajos. Gracias a su capacidad y fuerza motriz que emplea este modo de transporte, el cual permite ofrecer tarifas de flete relativamente bajas. ¿Cuáles son las desventajas? La velocidad de la respuesta es baja, es muy lento el viaje por mar, tiempo de tránsito alto y congestión portuaria. El transporte por ferroviario. El transporte ferroviario es un tipo de transporte terrestre, el cual desplaza personas o mercancías a través de vías férreas, generalmente compuestas por dos rieles. Las características: tiene gran capacidad de carga, funciona a nivel internacional, es fiable y es un medio de transporte muy seguro. Es especial para transportar cargas a largas distancias. Es un medio flexible. Es un transporte lento, pero bastante económico. Pues aquí en nuestro país ya no usamos mucho este transporte. Se ve más en Europa, Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas? La gran capacidad permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Los costos de operación son por lo general bastante bajos. La flexibilidad es posible transportar variedad de mercancías. La baja siniestralidad. Poco contaminante. En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de congestión de tráfico. Posibilidad de intermodalidad con otros medios de transporte. ¿Cuáles son las desventajas? Comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas que son preferentes. Baja velocidad. Sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los diferentes tipos de gavilo. Dependencia de infraestructura. En algunos países no existe o es muy limitada la infraestructura ferroviaria. La mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías. O sea que por ese lado es muy limitante. Es decir, no se llegará hasta almacenes o centros de producción específicos. La necesidad de utilizar otro transporte para transportar la carga hasta el sitio almacenado o el lugar de operaciones. O sea que aquí limitamos, hay unos límites muy grandes. El transporte multimodal. Se entiende como transporte el traslado de mercancías desde de una procedencia hasta un destino, utilizando para ello más de un medio de transporte: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo. A nivel internacional, con contratos de transporte distinguen según cada caso. Las características son: se necesita un solo contrato, es el único medio que permite el uso de un único contrato, todos los demás requieren más de uno. Alcance a nivel mundial, nacional e internacional. El transporte multimodal tiene un alcance a nivel tanto nacional como internacional, puesto que permite utilizar varios medios de transporte, lo cual hace que pueda llegar a casi todas las partes del mundo. Es un factor que provoca un gran uso de esta modalidad por parte de compañías importantes. No existe una distancia límite. La distancia puede ser tanto larga como corta, pues no existe ninguna cláusula que establezca la limitación a recorrer el transporte municipal multimodal. Las ventajas de este: se reducen los costos y los tiempos de viaje en el conjunto de la operación. El usuario asume menos riesgos de pérdida o robo de mercancías, ya que solo cuenta con un interlocutor. La programación global de la ruta y de los costes económicos, humanos y logísticos son más sencillos. Ventaja: puede que existan limitaciones tanto operativas como legales a la hora de aplicar normativa internacional. Es decir, cada vez que llega una aduana a un país diferente, abren las cajas, requisan que no haya pues, algo que no sea lo del producto. Suele haber inspecciones en terminales por motivos de seguridad. En un transporte con procedimiento que no es demasiado sencillo debido a la falta de inversión de la infraestructura que lo hagan posible. Muchas gracias.